a todos, grumetes, soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar tengo conmigo al folclorista, documentalista, investigador de ciencias sociales y músico Tomás García, una de las personas que más hace día a día para preservar las tradiciones de la región de Murcia, a través de la recuperación, documentación y divulgación de las mismas. Por eso para mí es un honor tenerla aquí en el podcast para que nos hable de folclore y de lo crucial que es conservarlo para no perder nuestra identidad como sociedad. Pero bueno, antes de empezar, lo primero es darte las gracias, Tomás, por estar aquí, por tu tiempo y bueno, y darte la bienvenida por querer embarcarte en esta aventura. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Igualmente, para mí es un placer. Bueno, el folclore es un término a veces ambiguo y sobre todo yo lo siento como muy amplio, ¿no? Porque es como una caja en la que entran muchas cosas. Así que la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué es el folclore? O sea, ¿qué se considera folclore y qué no? Para que los oyentes se hagan un poco una idea de qué podríamos catalogar dentro de este término. Bueno, pues dentro del folclore hay muchísimas materias. Es un término que se crea a mediados del siglo XIX y en este aspecto pues podríamos incluir la música tradicional, el baile, todo lo relacionado con la indumentaria, las artes populares, todo lo que tiene que ver también un poco con el ciclo de las edades de la vida, los rituales de nacimiento, de infancia, cuando te haces mayor, los rituales de muerte, saberes y costumbres, oficios tradicionales, la lutería, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un campo muy abierto, pero cuando una persona dice folclore, pues se le viene casi siempre a la cabeza lo mismo. Pues los bailes regionales o Ujú, el traje de huertano o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Pero es un campo bastante abierto. Y en la región de Murcia, pues siempre decimos que tenemos un folclore musical vivo, porque hay muchísimas cuadrillas, auroros, hay troveros, hay dulceineros que siguen practicando estas músicas y que desde hace varios siglos pues las tenemos en nuestros días. ujú. Entonces, realmente el folclore sería, bueno, yo lo tomo un poco como sinónimo de cultura, pero de lo que sería la cultura autóctona de cada pueblo, ¿no? Pero dentro de la cultura también, como tú has dicho, los oficios, incluso también la forma de, bueno, ¿no? De cocinar, también eso entraría en el folclore, ¿no? Efectivamente. Eso es la ¿No? forma La de gastronomía cocinar, local. eso es lo que se suele denominar también el dialecto o los giros lingüísticos de cada comarca. Lo que ocurre es que en el siglo XX o finales del XIX, principios del XX, se intenta de que cada comunidad autónoma, podamos decir, o que cada lugar tenga su música, su baile, su danza, pero realmente no es así, porque esto va por zonas o por comarcas. Por Mm, ejemplo, nosotros estamos en el sureste peninsular y, pues, bueno, si le hablamos desde el punto de vista de la música o de la gastronomía, pues tenemos muchísimo en común la Vega Baja de Alicante, Murcia, algunas zonas de Almería, algunas zonas de Granada, incluso pues algunas zonas de Castilla-La Mancha, cercanas a Albacete, a Nerpio, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, más bien va todo por comarcas o por zonas naturales, que como también se suele decir, nuestra música o nuestro baile no entiende de fronteras y ujú. por eso un poquito pues somos de una zona que es el sureste peninsular. Claro, imagino que un poco el objetivo del folclore, como tú dices, no es eh, bueno, si lo vemos desde una finalidad de conservarlo, ¿no? Sería como poniendo el foco en lo que nos diferencia, sobre todo en esta era, ¿no? Del mundo globalizado, pero al mismo tiempo nos encontramos, como tú dices, muchas similitudes que quizás nos hacen pensar que somos distintos, pero a lo mejor no tan distintos como creemos, porque pues, en el pasado, por ejemplo, Murcia era el reino de Murcia, como tú has dicho, con la parte de Alicante, también de Albacete, de Almería. Entonces, y bueno, también hemos visto aquí con otras personas que hemos hablado de cultura que al final el ser humano hace lo mismo esté en un país o en otro. Quiero decir que siempre tenemos como esos mismos intereses, ¿no? Que al final nos unen como especie, por decirlo así, como sociedad. Eso es. Por ejemplo, pues si desde el punto de vista musical nos juntamos una persona de Murcia con uno de Albacete, uno de Almería y otro de Granada, lo que se suele denominar la zona esta de Almería y Granada que linda con nuestra tierra, pues ¿Mm? perfectamente se pueden tocar una canción, pues una malagueña, una jota sin conocerse, porque los códigos musicales pues son los mismos
y entonces eso está ahí bajo tierra, podemos decir, es como se suele decir la raíz, ¿no? Y igualmente con la gastronomía coinciden muchas cosas, o con la forma de la indumentaria, si hablamos desde el punto de vista de la indumentaria, no del traje típico, porque el traje Mm, típico lo que puede decir, pues venga, en Murcia se visten así, en Almería se visten así, en Granada de esta forma. Si hablamos desde el punto de vista de la indumentaria, pues un alicantino de la Vega Baja, pues posiblemente pues, vestía casi igual que un murciano y si me apuras también como una zona de Almería y de Granada. Lo que ocurre es que con esto de las comunidades y todo eso, pues intenta todo unificarse y, y hacerlo todo muy marcado. Aquí es así, en este lado es asado, pero en el pasado pues no ocurría así porque estamos en una zona natural donde hay un clima concreto, entonces, mm, bueno, pues la gente pues vestía y viajaban con sus cosas, con su ropa, con su música, etcétera, etcétera. ujú. Has dicho que fue en torno a, creo que has dicho el siglo XX, cuando se buscó no crear esa identidad de cada comunidad autónoma. ¿Por qué fue, qué es lo que provocó esa búsqueda? Bueno, todo empieza un poco antes, a finales del 19 más o menos, donde se empiezan pues, los regionalismos, donde se Mm, intenta un poquito que en cada lugar pues, haya una serie de identificaciones. Pues, por ejemplo, es cuando se crea en Murcia el Panocho, cuando ¿cómo podríamos decirlo? A identificar a Murcia con el género musical de las parrandas cuando, por ejemplo, en la Huerta de Murcia, desgraciadamente, pues en esa época ya casi nadie practicaba ese baile. vaya. Por ejemplo, se identifica a Murcia también con el guitarro y se hacían bailes debajo de una parra. Cuando, claro, todo eso son cosas típicas que nos han llegado a nuestros días. Y siguen Ujú. apareciendo tipismos de ese tipo. Por ejemplo, ¿a qué dulce asociamos las fiestas de primavera de Murcia? Pues al paparajote. Pues esa es otra de las cosas que hoy día en el siglo XXI siguen ocurriendo. ¿Por qué? Pues se van creando cosas típicas o se van creando estereotipos y decir, pues venga, las fiestas de primavera de Murcia tienen que ser con el paparajote, por ejemplo. Cuando hay muchísimos dulces huertanos, podríamos decir, que como el buñuelo u otras Ujú. cosas que son tradicionales en esta tierra. Y luego ya con el tema de sección femenina, después de la guerra civil, con todo el movimiento franquista, pues cuando en las comunidades autónomas se dice, pues aquí hay que vestir así. La pieza Vale. representativa de esta comunidad va a ser esta. Y así poco a poco se va haciendo en todas las comunidades y se identifican siempre con un género musical, con una indumentaria, incluso con la gastronomía del sitio, etcétera, etcétera. Por otro lado está la vida real, como eran nuestros huertanos, nuestros campesinos, que disfrutaban de su música libre, de sus bailes, de su gastronomía, etcétera, etcétera. Y entonces, si nos retrotraemos un poco más, habías dicho que en el siglo XIX, cuando se empieza a poner un poco el foco en lo que es la tradición, ¿no? Y el folclore. No sé si a raíz precisamente de esos regionalismos, o bueno, también es un siglo, bueno, aquí hay un poco de polémica porque los historiadores que han pasado por aquí han echado bueno, se culpa al siglo XIX de muchas cosas malas, ¿no? De muchas visiones erróneas y mitificadas que tenemos del pasado, ¿no? Por ejemplo, como hablamos de los vikingos, de la antigua Roma, de los mal vista que está la Edad Media. Pero bueno, entiendo que dentro de ese siglo se propició entonces el estudio del folclore, fue quizás la primera vez que se le prestó un poquito más de atención. Claro, pues se daban cuenta de que se iban perdiendo muchas cosas. Mm, Porque, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, pues llegaba el ferrocarril en 1862, con eso llegaban pues muchísimos avances y cambios. El tema de la agricultura, la revolución agraria que hubo fue muy potente y se fueron creando muchas modernidades en el campo y luego pues todo el tema de las emigraciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esos eruditos murcianos y de otros lugares de España, por supuesto, y de Europa, que se iban dando cuenta de que se estaban perdiendo muchas tradiciones, muchas costumbres, y sobre todo los músicos intelectuales también del momento, pues interesados en rescatar un poco o en documentar, mejor dicho, en dejar reflejado en partitura, pues las canciones, las melodías
los instrumentos, etcétera. Es un movimiento que, pues desde mediados del 19 ya empieza a funcionar y se van dando cuenta de todas estas cosas. Por eso, en la región de Murcia, de que estamos hablando aquí, pues tenemos diversos cancioneros musicales muy importantes ¿Mm? relacionados con la música tradicional del momento. Y por otro lado, en el siglo XIX y principios del XX aparecen cancioneros literarios donde aparecen coplas que cantaban pues, nuestros paisanos, nuestros huertanos y nuestros campesinos de aquel tiempo. Y eso que, ¿podrías decir algún ejemplo o no sé si hay algún sitio que se pueda ver en algún museo Sí, de los que tenemos por aquí? casi toda la información de la que vamos a hablar o de la que estamos hablando se puede consultar. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Digital de la región de Murcia, en el Archivo Municipal de Murcia, Ujú. Archivo General de la Región de Murcia también. Y si uno, por ejemplo, está interesado en el tema del trobo, pues la Fundación Integra tiene un mapa sonoro donde Ah, se qué puede, guay. donde se puede consultar cosas de cuadrillas, de auroros, de troveros, de sonidos tradicionales y ambientales y naturales que van ocurriendo en las fiestas de la región de Murcia. Por lo tanto, ahí tenemos diversos recursos y hay muchísimo material digitalizado para poder consultar desde casa sin ningún tipo de problema. Ujú. Pues si a alguien le interesa, ya sabéis por dónde podéis buscar. Y bueno, yo quería preguntarte, en este mundo cada vez más digital, ¿qué papel juega el folclore? En este mundo digital y a la vez globalizado. Bueno, a mí, por ejemplo, me viene muy bien, o me ha venido muy bien, todo este tema de redes sociales, porque al Ujú. final creas tu comunidad y te enteras de muchísimas cosas que antes era muy difícil enterarse o casi imposible. Entonces, bueno, pues cuando hay alguna discusión sobre un tema, pues vas haciendo visión de todos esos comentarios y te viene muy bien, porque de repente empieza a comentar gente de muchísimos sitios. Ya no hay que esperarse al típico congreso donde te Sí. reunían y se comentaban las cosas, o la gente que va compartiendo muchísimo material. Y luego el tema de las nuevas tecnologías ha venido de maravilla para otra, entre otras cosas, para la digitalización del patrimonio musical, no solo de partituras, sino también de las cintas de casete que en su día grabamos, u otros soportes que no hace tanto tiempo y que todo este tema nos viene de maravilla. Y luego, pues conocer a gente de toda España que está en tu misma materia y es muy fácil de contactar con ellos y emprender nuevas aventuras. Ujú. ¿Es compatible entonces el folclore con las nuevas tecnologías? Entiendo que sí, ¿no? Claro, es imprescindible porque a todo esto, las nuevas tecnologías y la evolución de la industria y de todo, porque si hablamos de los luthieres, pues han evolucionado con materiales. Si hablamos de los músicos, pues todos llevan ya un afinador, llevan cuerdas modernas, llevan Claro. instrumentos también. O si hablamos, por lo tanto, pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo nos ha venido de maravilla, sobre todo pues, para promocionar eventos. ¿Eh? A la hora de promocionar eventos, por ejemplo, las redes sociales es una maravilla. Ujú. ¿Y cómo dirías que, bueno, al final entiendo que el folclore es una cosa que está viva, ¿no? Porque al final es algo intrínseco al ser humano. Entonces entiendo que el folclore va evolucionando, pero no sé, ¿cómo evoluciona el folclore en la actualidad? Imagino que estas nuevas tecnologías influyen un montón, la visión más global también en la que vivimos inmersos también tiene que influir de alguna forma. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de cosas que han desaparecido casi, pues hay muchos bailes que han desaparecido, hay muchísimas fiestas que han desaparecido. Tú, por ejemplo, piensas, nos imaginamos los alcázares, ¿vale? Finales del siglo XIX, Mm, pues estaba petado de huertanos, de campesinos, de flamencos, gente que iba a disfrutar del verano y se juntaban y todo eso, por ejemplo, eso nunca va a volver. Pues como eso, pues ocurre otras tantas cosas. Y el folclore musical y de baile, todo eso evoluciona de forma natural, porque según la generación que te toque vivir, pues la música se toca de una forma o de otra, los bailes se hacen de una forma o de otra, dependen de muchos factores. Si, por ejemplo, hemos vivido el COVID nosotros, pues nos sí. imaginamos la epidemia de gripe del 18, donde se suspendió todo, donde, por ejemplo, los auroros ese año no fueron a rezar cantando a los cementerios porque estaban cerrados los cementerios. O, por ejemplo,
Si hablamos de la Riada de Santa Teresa, del 14 de octubre de 1879, pues ese año, por supuesto, no hubo Navidad documental, porque todo era tristeza, Normal. defunción, pérdida de habitantes, etcétera. Pero es que al año siguiente, igual, era todo negativo, no había ganas de hacer nada. Por lo tanto, también depende mucho de los factores naturales, como las epidemias, las gripes, los terremotos que ocurrían, las inundaciones, y en nuestros días ocurre lo mismo. Todo va por generaciones. Cada 20 años aproximadamente llega una oleada nueva de gente joven, y si no llega, pues en menos de 50 o 60 años ese grupo de auroros, de cuadrilla, pues puede ser que desaparezca, como ha ocurrido en el siglo XX. Han desaparecido muchísimos grupos por no haber relevo generacional. Vale, es que lo del relevo generacional es súper importante. Y aprovechando que has comentado esto, ¿tú crees que hay interés por parte de la gente joven en el folclore? Lo digo porque, claro, yo veo que, por ejemplo, en algunas zonas de la región de Murcia sí que hay mucho movimiento, ¿no? Incluso va a los encuentros de cuadrilla y hay mucha gente joven, pero claro, donde yo vivo, por ejemplo, en San Javier, que yo sepa, no hay cuadrillas, o si hay alguna, pues no se conoce. Y claro, nosotros, quiero decir, como no hemos... Yo me acuerdo Claro, cuando iba al colegio que venía el grupo de coro y danzas, que eran ya gente mayor claro. y pues bailaba y tal, pero claro, hoy día yo creo que no hay nada, entonces no sé. ¿Crees que la gente joven se implica con el folclore? Claro, en lugares donde no ha habido, entre comillas, tradición musical, de baile, pues claro, es Es difícil. complicado de que te sientas identificado con eso porque no lo has vivido y tus padres o los padres de quien sea tampoco, pero en aquellos lugares donde sí hay tradición viva, pues tampoco te creas que a lo mejor le hacen tanto caso, pero es otra historia. Saben que está ahí ese folclore musical. Saben que existe. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas veces que los jóvenes pues no les apetece, pero una vez que lo prueban, pues si les engancha, pues se quedan. También depende mucho de la época del noviazgo. Si te echas novio o novio o pareja, pues es una Ujú. época complicada. Lo mismo te queda o te vas y luego vuelve a los 20 años. Es que como conocemos tantos ejemplos, hay mucha gente Claro. que cuando tiene un niño o una niña, pues deja de estar y vuelve a los 15 años y se engancha. Y hay Mm. otros que están de muy jóvenes y cuando cumplen los 18 o los 20 pues se piran y no quieren saber nada de este ambiente, pero siempre recuerdan y cada vez que te ven, pues echan una canción o bailan o están un rato contigo. En definitiva, pues es también un mundo muy familiar. Es decir, si está el padre y la madre, pues meten a los hijos o al primo o al tío. Por eso, pues hay muchas generaciones, va todo también en familia, en núcleos familiares, todo este tipo de grupos. Ujú. Y no sé. ¿Cómo, por ejemplo, para estas personas que yo que sé, que no hemos tenido tanto contacto con el folclore, cómo podríamos acercarnos a él? En plan, imagínate, nunca he oído hablar de una cuadrilla, nunca lo he visto. ¿Cómo puedo descubrir que eso existe? Que bueno, lo más fácil sería buscar en Google Folklore, pero bueno, es verdad que quizás es más difícil cómo llegar a esas actividades. No sé si también el lenguaje ha cambiado para poder acercar a la gente joven a ese mundo. Bueno, lo más fácil es acercarse a una fiesta viva donde haya muchísima gente de todas las edades y que te sientas identificado con ese ambiente. Y luego puedes ir a disfrutar, es decir, o a pasar el rato sin obligación. El problema es que muchas veces la gente joven le inculcan obligaciones a lo mejor no todos, pero mucha gente se mete a un grupo de folclore, de coro y danza y acaba un poco cansado, pues de tener que vestirse, de tener que hacer actuaciones en celebraciones religiosas, o Ah, ya. no lo sé, o cualquier otra cosa, o la obligación de ir a los ensayos, o el miedo escénico de lanzarte a un escenario sabiendo que lo vas a pasar fatal, fatal. Sin embargo, por otro lado, tenemos la vertiente tradicional de las cuadrillas, de los auroros y todo este mundo que es un poco más libre, más abierto, donde, entre comillas, no hay tanta obligación y te puedes enganchar con tu primo, con tu colega o con algún familiar y es diferente, porque no hay obligación todas las semanas, a lo mejor, o la época más fuerte es la Navidad.
y el resto del año un poco más libre. Mm. Definitiva, pues es intentar hacerlo un poco atractivo, que, por ejemplo, pues donde yo estoy en la cuadrilla de Patiño, pues intentamos hacerlo un poco atractivo a los 4 o 5 jóvenes que en los últimos 3 años se han introducido de forma natural. Qué Y bien. usando las nuevas tecnologías también, pues para vernos, porque nos veíamos de vez en cuando a través de estas aplicaciones que usamos para poder interactuar y que no sea todo presencial, porque muchas veces los zagales pues están en casa y no les apetece salir a ningún sitio, pues, y hemos aprovechado las nuevas tecnologías pues para dar alguna clase o para intercambiar opiniones, etcétera, etcétera. ¿Crees que entonces a lo mejor el folclore necesita renovarse un pelín? O sea, sin Claro, perder la tradición, pero con la vista puesta, ¿no? A llegar a esa gente o a estas generaciones que, pues, al final es como cada generación, ¿no? Que se han criado en ciertas circunstancias que, bueno, a lo mejor ese lenguaje o como tú dices, esas obligaciones, el componente religioso ya pues no les atrae tanto. claro, sobre todo intentar hacerlo atractivo. Y también hay otra cosa, que no tienen la culpa los centros educativos, pero si desde el cole o desde el instituto pues se fuera mostrando de forma sutil o cada 3 o 4 semanas alguna pincelada o alguna puntualización, alguna pequeña clase, alguna cosa, pues también a lo mejor puede ser otro sistema de enganche, ¿eh? Mm, Porque hay mucha gente que si ha ido a algún trovero famoso o conocido, mejor dicho, o algún personaje, pues se puede quedar enganchado también si se lo llevas al aula, ¿eh? Por lo tanto, claro, hay profesores de música o de literatura que les gusta muchísimo esta materia y en sus clases pues van impartiendo y te invitan a que vayas también a sitios. Si tú vas a Barranda, a Patiño o a sitios así importantes donde hay muchísima gente y mucho movimiento, mm. pues te puede generar interés. Claro, precisamente te quería preguntar eso también, que al final es importante acercar el folclore a través de la educación, ¿no? Que, a ver, yo, claro, me acuerdo que cuando yo iba al colegio, que hace ya por lo menos 20 años, sí que de vez en cuando venía el grupo de coro y danza, pero yo ya no sé si se sigue haciendo o no sé, tiene alguna, bueno, has dicho que algunos profesores sí, pero entiendo que no hay una presencia arreglada en lo que es la programación de los colegios para hablar del folclore, o a lo mejor lo hacen muy así, muy por encima, Creo que no es obligatorio y son muy poquitos los lo que lo que, hacen, ¿no? los que lo hacen. Hay ahora una asociación de docentes de música, de profesores de música, tanto de conservatorio como de primaria y secundaria, que van impartiendo esta materia en las aulas, pero sobre todo lo que hay que hacer es intentar hacerlo atractivo y si uno va a hablar de trobo, pues intentar hablar de temas de actualidad para que los chicos pues vean que se puede hacer trobo con temas de actualidad, súper moderno y actual. Por eso siempre decimos de que muchas veces el folclore está vivo. Por ejemplo, tenemos la presencia de El Pantorrilla, que ha hecho un disco con temática actual, con creación de coplas actuales, tal y como pudieron hacer nuestros antepasados, pues hace 120 años, hablando pues de la riada de Santa Teresa, o cuando llegó el ferrocarril a la ciudad de Murcia, o Ujú. por ejemplo cuando se comían lechuga en el bancal, ¿eh? Pues la temática actual, pues también sigue creando coplas y con los mismos géneros musicales que nuestros antepasados se divertían. Tengo que escribirle a él, que lo entrevisté hace tiempo para el periódico, pero sería súper interesante volver a hablar con él aquí en el podcast. Y bueno, ¿hay alguna lectura, autor o creador, no sé, que nos pueda recomendar para entender mejor el mundo del folclore? Bueno, pues podemos hablar de las personas que más o menos se van dedicando a esta materia. Ujú. Tenemos a Emilio del Carmelo Tomás Loba, tenemos a Manuel Luna Samperio, A Manuel Luna sí me suena. sí, tenemos a Manuel Sánchez Martínez. Por ejemplo, Manuel Sánchez Martínez, para todos los que nos están escuchando, tiene un canal de YouTube donde hay, no sé si son 3.000 vídeos o por ahí, Yo, sobre folclore musical murciano grabado desde los años 80 a nuestros días. Por lo tanto, es un repositorio audiovisual el más importante de Murcia y posiblemente de España o del sur peninsular, donde aparecen cuadrillas, auroros, troveros, con unas estoy viendo descripciones aquí.
Sí, sí, con unas descripciones súper metódicas, porque Manuel Sánchez Martínez es antropólogo y aparte, pues, músico también, y es uno de los portales más importantes para poder, pues, trabajar desde las coplas, su estructura, las fiestas, los bailes, la música, etcétera. Claro, porque el folclore se situaría dentro de la antropología, ¿no? De, como ciencia o sociología. Bueno, y también historia, que al final es como un poquito todo, ¿no? Claro, podemos decir que lo más sencillo o lo más básico es el folclore, un poquito ya más serio o más ciencia es la etnografía, y luego ya lo más importante es la antropología, que aparte es lo más complicado, ¿vale? Pues los antropólogos pues tienen una visión muy, muy importante y yo creo que entre todos pues se suman, ¿no? Pero sobre todo, claro, el antropólogo es una de las figuras más importantes dentro de toda esta materia. Ujú. Hablando así un poco de, ¿no? De esos cambios o bueno, ese acercamiento del folclore a los jóvenes, sobre todo en la música, parece que ahora también hay como, no sé si un boom, pero como que hay varios músicos, no sé, pienso por ejemplo en Maestro Espada, que son de aquí de Murcia, ¿no? En Rodrigo Cuevas, ¿no? Esa gente joven que hace folclore, pero ya fusionándolo a lo mejor con sonidos, lenguaje o dinámicas más propias de la actualidad. Sí, lo que Maestro Espada ha hecho es estar durante 3 o 4 años visitando los encuentros de cuadrillas. Ha estado conviviendo mucho tiempo con la cuadrilla de Patiño, con sus componentes. Han ido a las celebraciones religiosas de los auroros de Patiño y a todos los temas que se han podido acercar. ¿Para qué? Para captar toda esa esencia y llevársela a su terreno. Ellos son unos grandes conocedores de la guitarra eléctrica, guitarra acústica y de la electrónica y han cogido la esencia de las melodías, de los mayos, de las jotas, de las parrandas, de las malagueñas, del bolero de Fuente Álamo y con esa esencia musical, que no el estilo concreto, sino la esencia han cogido y han generado pues, unas canciones muy chulas y están llegando a muchísima gente. Por lo tanto, la parte más moderna del folclore del siglo XXI viene bien para llegar a gente y que la gente de 20 y pico, 30 años que no sabe lo que son los mayos, pues conozcan lo que son los mayos a través de Maestro Espada. Y a lo mejor ya te llevan a decir, oye, pues el 30 de abril se hacen los mayos en la huerta de Murcia y van las cuadrillas, las peñas huertanas a cantarlas y ya pues y interesarse un poco y llegar desde la modernidad a lo más tradicional, a la inversa. Claro, al final sirve un poquito como anzuelo. Eso. Estamos viendo, ¿no? Que es importante la educación, ¿no? Que se enseñen estos, bueno, que se enseñe el folclore en el colegio, pero bueno, en vista de que no pasa, no sé si piensas que o sea, que las instituciones públicas tienen como, no sé, tienen que tener un papel importante, ¿no? Para presentar el folclore, o deberían tenerlo. No sé cómo es la situación en España ahora mismo y más concretamente en la región de Murcia. Claro, en la región de Murcia pues, yo llevo pues 20 y pico años practicando todo esto y ya los de antes se quejaban también, pues por lo tanto no es una cosa de los de ahora ni de los de hace 15 años, es de toda la vida. No hay, podemos decir, un plan, como sí pueden existir en otras comunidades, pero ya no solo en el aula, sino en los conservatorios también, que sí está Ah, presente claro. en otros lugares de España, muy presente, y en las televisiones, ¿vale? Todos pensamos en el canal gallego, en el canal del País Vasco, en el canal de televisión andaluz, en el canal de televisión de Canarias, y hay programas monográficos de timple canario, hay programas monográficos de folclore o de flamenco andaluz, hay programas en directo de folclore y de folk en la televisión gallega y en la radio gallega. Por lo Qué guay. tanto, aquí, bueno, poco a poco en la radio autonómica y la tele autonómica se interesan un poquito por los temas, pero es como el 5 el 10 o el 15% de la parrilla, ¿no? Que claro, tiene Mm. que ser muy variada, pero en otros lugares le dan muchísimo protagonismo a su música, a sus bailes y a las tradiciones, a las costumbres del pueblo. ¿Y a qué crees que se puede ver? Precisamente esto, hace, bueno, varias entrevistas ya, hablé con Javier Prado, que él es ilustrador, eh, ilustrador fantástico, que escribió un libro sobre monstruos ibéricos y
fue recogiendo, ¿no? Que al final también es parte del folclore, no esas creencias, no esa mitología. Y claro, él y yo hablábamos precisamente de que parece que en el sur de España, porque él es de Andalucía, por lo que sea, no sé, como que se ha perdido un poco. Y yo, claro, en comparación con Andalucía, pienso que Murcia está como un poco peor, pero no porque no haya folclore, sino por lo que tú dices, porque no se le da la importancia que tiene. Y no sé a qué se puede ver que no se le dé o qué crees tú que puede ser. Bueno, pues que no, los que deberían de apoyarlo 100%, pues no lo conocen o no están metidos, aunque hay autoridades políticas de la región que sí forman parte de algunos grupos Ujú. y por lo tanto intentan ayudar desde su punto de vista, ¿vale? Por eso quiero decir que si lo conocen un poquito o bastante, porque están metidos o porque lo conocen, pues ahí se ve que esa autoridad política, podemos decir, se apoya y se intenta difundir. Y si vas con algún proyecto, pues colaboran. Pero por lo general el resto no son conocedores o lo conocen de pasada, ¿vale? Y claro, pues desgraciadamente en el sur, en nuestra tierra, tenemos zonas donde ha desaparecido casi por completo todo. Sí, como en la mía un poco. Claro, y hay otras, por ejemplo, que está vivo. Pues Lorca con muchas pedanías, la zona del noroeste de la región, y otros puntos de la geografía donde está bastante viva y bastante presente. Pues si hace 20 y pico años el campo de Cartagena estaba casi desaparecido casi todo, pues ahora hay gente nueva que le está dando vida, ¿no? Por lo Qué tanto, bien. como digo, cada generación, 20 y pocos años, la cosa puede estar arriba, por la mitad o por abajo. No sé si jugará ahí un papel importante el hecho de ser una zona más o menos turística. Es Claro, decir, ¿no? Al final, por ejemplo, la zona aquí del Mar Menor, pues yo qué sé, de lo que más se vive principalmente es del turismo. claro. Mm. Y que lo que existieron en su día, sobre todo en la zona marítima, no todas, fue rondallas a lo mejor de baile, agarrado o cosas de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, en Águila, pero es en el campo de Águila. Sí hay Claro, ya música, no en la playa, más están para en la adentro. playa, ¿vale? Entonces, claro, las zonas marítimas es una cosa que nunca me había para pensar. Lo estoy ahora mismo diciendo por la pregunta que has hecho. Pero no es que digas, tú es que se ha perdido, no, es que no hay referencia de que diga, pues en tal pueblo, San Javier mismo, ¿no? Se habían fiestas, claro, estaba las fiestas de San Blas, imagino, las fiestas del patrón, en San Pedro del Pinatar la Virgen del Carmen, todo eso, pero era una zona marítima donde ya el turismo en el pasado no existía como tal, tanto como ahora, ¿no? Pero que no había esa tradición tan calada como puede haber en Barranda o en Caravaca o en Fuenteálamo con su cuadrilla, etcétera, etcétera. Pero claro, eran zonas que cuando llegaba el verano, pues convivía muchísima gente, porque todos sabemos que llegaban los huertanos, llegaba la gente del campo, como era zona también de residencia con cierto carácter económico, pues se hacían fiestas privadas y contrataban a la gente para cantar flamenco. Por lo Fíjate. tanto, convivían, pero estamos hablando del 19, del siglo XIX. El siglo Claro, cuando XIX, salió también todo esto de los lodos, de venir exacto. aquí y las salas y todo eso. Claro, al final mm, es una zona que, bueno, que ha sido mucho turismo, pero también mucho comercio, y yo creo que eso muchas veces también hace mella, ¿no? Un poco en la tradición. El hecho de que haya tanta gente entrando y saliendo, yo creo que eso afecta mucho a la permanencia de la identidad, porque claro, no sé, pienso por ejemplo en Cartagena, claro, entre que vienen primero los fenicios, luego vienen los romanos, los cartagineses, no sé qué, no sé cuántas, claro, hay cultura, pero claro, es como Claro. una gran mezcla de todo un poco. Por ejemplo, Cartagena, pues si en los años 20, años 30 habían calles donde había cafés cantantes a borrillo, o La Unión, donde al final del 19, principio del 20, o en Mazarrón, habían cafés cantantes con muchísimos mineros y cantando flamenco y trobo, porque desgraciadamente de eso que nos queda en Cartagena ciudad, nada. Por lo tanto, Ya. en 50 o 60 años se puede ir todo al garete, ¿eh? Y es lo que relativamente ha ocurrido. Ahora ya pues tenemos flamenco en La Unión,
tenemos flamenco también en Cartagena ciudad, una saga familiar, pero claro, esa efervescencia que había de café cantante, de prostíbulos asociados también al café, todo eso ha desaparecido todo por completo, claro. Claro. Era una ¿Y qué zona, pod- era una zona de mucho de los marines que llegaban, desembarcaban los militares y entraban ahí a tope a pasárselo bien. Entonces, claro, todo eso ha desaparecido por completo. Ahora tenemos los Sí. cruceristas, pero ya es otra cosa, ¿no? Y a nivel individual, ¿no? O sea, hemos hablado de lo que se puede hacer un poco de las instituciones, pero no sé, como persona, cada uno de nosotros, ¿qué podríamos hacer para preservar nuestro folclore? Bueno, los que no tenemos mucha tradición ya hemos visto que hay que acercarse a ello, pero bueno, no sé qué se podría hacer. Bueno, ¿O qué nos puedes proponer? aunque no te, aunque por ejemplo en tu zona no haya, podemos decir, folclore musical o de baile autóctono, pero hay otras tantas cosas como puede ser la cultura marítima, el Ujú. mundo de la pesca tradicional, o sea que hay muchas cosas que se pueden trabajar. El tema del habla, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es conocerlo. Dentro de la rama del folclore, pues ese abanico tan grande del que estamos hablando, tú primero intentar conocerlo. Y una vez que te intereses por algo, pues ya dices tú, oye, pues está vivo, está muerto, esto se puede recuperar, se puede conocer antes de que se pierda. Y una vez que conozcas ese ambiente y conozcas a la gente que hay alrededor, pues ya tendrá un aprecio hacia esa cosa, que es lo que le suele ocurrir a la gente, sea mayor o sea joven. Porque cuando un chico joven de 15 años está en el conservatorio con su música clásica y conoce esta tradición musical, al final sabe que es otra pata más de la música que está estudiando o de la música que le rodea. Y es el caso que hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, en la cuadrilla de Patiño, que Ujú. dos niños de 14 15 años en el conservatorio, con su mandolina y con su violín, dos instrumentos totalmente diferentes, pues han conocido por tradición familiar este aspecto y se han quedado enganchados a la cuadrilla. Qué ¿Vale? bien, Por lo tanto, primero se conoce y luego, una vez que lo has conocido, pues ya te puede interesar. Porque esto te puede llevar a viajar a pueblos, a lugares desconocidos y salir de tu zona de confort y hacer turismo también desde otro punto de vista. Y si conoces a gente de tu edad en ese lugar, pues mejor todavía. total. Yo creo que a lo mejor también puede ser, no sé qué piensas tú, que esa falta de interés o también quizás se puede unir al hecho de que parece que como la... O sea, yo siempre pienso que las generaciones como que renegamos de la generación anterior, ¿no? Y además, estas tradiciones así como más relacionadas quizás con el mundo rural, también pienso que a veces sufren como cierto desprecio porque se puede ver muy como de la España castiza, ¿no? Como algo malo. No sé si piensas que eso también ha podido influir o simplemente, no sé, se me acaba de ocurrir, si podría ser un motivo. Hay mucha gente mayor que no quería salir de su pueblo. Es decir, cuando, por ejemplo, se crean los encuentros de cuadrillas a finales Ujú. de los años 70, los propios músicos de algunos pueblos, como nunca habían salido de su territorio, pues les daba vergüenza salir. Ya ves, Y madre mía. claro, entonces eso fue un problema porque provocaron pues, que no participaran del circuito que había. Y efectivamente muchas veces se ha dicho, pues esto es de paleto, o esto es de tal, o esto es de cual, de forma despectiva, ¿no? Entonces, claro, pues también este tema ha llegado a influir mucho. Si hablamos, por ejemplo, de pérdida de tradiciones, en general, también se produce por el éxodo rural, porque en los años 70, 60, 70, hay mucha gente que se va de los pueblos a entornos urbanos más importantes, pues a Mm. Lorca, Cartagena, a Murcia ciudad, a Alcantarilla, a lugares donde hay polígonos, a lugares donde hay fábricas nuevas, y Abajo, abandonan un poquito pues, sus zonas campesinas, podemos decir, y entonces, claro, traen consigo sus tradiciones, pero si no hay transmisión de una generación a otra, pues todo eso se va perdiendo, aunque los jóvenes y las familias siempre vuelvan al pueblo, ¿vale? Pero claro, hay muchas cosas que se pierden en el camino, sobre todo con este tema. es que a mí me ha pasado, por ejemplo, que
No, pero, o sea, yo no tengo recuerdo aquí de cuadrillas. Mi abuela dice que sí, que alguna había, claro, cuando ella era joven. Pero, por ejemplo, mi bisabuelo en Navidad siempre tocaba la guitarra y cantábamos villancicos y nosotros lo seguimos haciendo. Y Sí, claro, me sí. acuerdo que una vez se lo conté a una amiga y me dijo, qué casposo. Y yo, pues qué casposo, ¿por qué? Digo, si a mí me encanta, pero claro, es verdad que quizá esa gente todavía que tiene aún menos tradición, porque son a lo mejor más de ciudad, les puede chocar un poco que se hagan esas cosas, que en verdad, pues, pero bueno. Y claro, alguna vez Claro, lo he pensado, digo, al final el mundo rural como que sufre un poco bueno, ahora no, que ahora está de moda el campo, ir a la montaña y todo eso, pero ha habido como una época de mucho desprecio, como tú dices, no, eso es de paleto, eso no. Pero creo que sí, ahora sí que ha cambiado eso un poco, claro que, por ejemplo, pues gente súper guay, súper moderna, sigue a claro. Mario Zapata, sigue a Rodrigo Cuevas y a toda esta gente que hace 15 o 20 años antes ya lo hacía otra gente como Mercedes Peón, que es una cantante gallega súper conocida, que ya hacía esto hace muchísimo tiempo antes. Y es curioso lo de los villancicos, porque como había un grupo musical en casi todos los pueblos, pues el aguilando se cantaba en casi todas las casas, porque la cuadrilla tenía obligación de ir por todas las casas, o cantando o rezando. Entonces, la melodía durante siglos ha entrado o se ha quedado en la puerta de esa casa. Y por lo tanto, el aguilando tenía obligación de llegar con la cuadrilla a todas las casas. Y durante muchísimos siglos lo está haciendo. Y Guay. luego ya han nombrado lo de los villancicos, y los villancicos que todos conocemos son villancicos modernos del siglo XX, pero que los canta desde la persona más normal a la persona más pija, podemos decir, Sí. sea de la ciudad o del campo, de donde sea. Porque al final la radio, las nuevas tecnologías, pero sobre todo la radio, fue un gran medio difusor de estos villancicos que todos conocemos, creados por Manolo Escobar, entre otros muchos cantantes de la época. Ujú. Yo estoy pensando además en los villancicos también en inglés, ¿no? Con Frank Sinatra y Claro. todos estas grandes voces. Pero bueno, yo creo que en general en España, ¿no? Como que, no sé, hay como un cierto, no sé, como desprecio precisamente a eso, ¿no? A lo antiguo, al folclore. Mientras que a lo mejor en otros países como realzan un montón lo que le hace ser ellos mismos. Pero bueno, a ver si, no sé, si poco a poco va cambiando un poquito la cosa. Sí, va todo por moda, ¿vale? Pero sobre todo hay puntos de la geografía española donde todo esto se respeta muchísimo. Y hay lugares donde no queda testimonio de casi de nada y lo buscan debajo de las piedras y hacen muchísimas publicaciones. Es otra de las cosas que hay un déficit. Si no se realizan publicaciones en todos los formatos, sea digital, sea en libro, en CD, donde sea, pues no se puede conocer y no se puede llegar a todos los públicos, Claro. ¿vale? Maestro Espada decía en una entrevista hace poco que le ha costado mucho trabajo encontrar los documentos sonoros que ellos iban buscando. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma digital donde tú puedas conocer el folclore, entre comillas, autóctono o más rico, podemos decir, o de más raíz de la tierra murciana. No Mm. existe. Hemos comentado lo del mapa sonoro de la región, de la Fundación Integra, hemos comentado el canal de YouTube de Manolo Sánchez, pero no hay en sí una plataforma sonora donde tú digas, oye, pues voy a consultar esto para hacer un trabajo, o voy a consultar esto para documentarme y poder hacer un disco como han hecho ellos. Pues tener que tirar de los colegas, de los conocidos, meterse dentro de los grupos para poder adquirir el material que han reinterpretado ellos. Claro, imagino que aquí también juega un poco de papel la importancia que a este mundo se le da en la universidad, ¿no? Que al final el folclore es como lo popular, ¿no? Lo pienso un poco por la música, ¿no? Y claro, a veces ha habido como, no sé si cierto elitismo, clasismo, lo que decimos, ¿no? En plan, bueno, eso es lo que canta la gente ahí en el pueblo y no se le da a lo mejor el mismo valor que a la música clásica. Imagino que eso también ha impactado en ese hecho de que no haya tantas publicaciones, no haya tantos trabajos ni nada de eso. Claro, en la universidad igualmente ocurre lo mismo. Tampoco ha habido, en esas carreras cercanas un poco a este mundo, han habido profesores, algunos, uno, Mm. dos.
pues que eran profesores de la universidad, pero tenían una vocación antropológica, etnográfica, folclórica, e intentan llevar al aula, pero de forma, un poquito, podemos decir, pues, muy testimonial, Sí, de casi todo, anecdótica. que Mm, gracias a que lo han hecho, pues han enganchado algún que otro alumno, que luego, pues, se ha aficionado a tope en esta materia y ha hecho grandes trabajos y ha hecho una carrera profesional incluso, ¿no? O sea, si no llega a ser a por esos testimonios residuales, podemos decir, pues tampoco habría salido los poquitos que han salido. Pero no es que sea una cosa minoritaria, sino que al no conocerse, al no tener una divulgación potente, pues falta eso, falta la divulgación de la que estamos hablando. mm, Y luego, por otro lado, tenemos la parte positiva, que es que los modernos pues, pueden llevar a que conozcan la tradición de raíz gracias a la cosa moderna, ¿vale? Que no es que sea todo negativo de lo que estamos hablando. Y mm. podemos felicitarnos porque hay muchas cuadrillas, hay muchos auroros, se hablan de muchos temas. Hay una línea de investigación que es la voz de la mujer en la región, que se le está dando protagonismo, que estaba totalmente olvidado. Se hizo un trabajo en el 2016 titulado así, La voz de la mujer en la región, Qué donde, guay. donde aparecen todos los cantos, las nanas, los cuentos, las adivinanzas, interpretados por mujeres. Está el grupo murciano Mujeres con Raíz también. El proyecto Quereres y de Genes también realizado por Clara Alarcón y Carmen María. ¿Vale? Por lo tanto, poco a poco se va dando también difusión a otros temas que dentro del folclore han estado un poco también olvidados y es también interesante. Claro, es que es tan amplio. Bueno, yo espero que bueno, con esta aportación del podcast pueda llegar a más gente y ya, bueno, tanto la gente que es de aquí de la región de Murcia como la gente de fuera que se pueda pensar, ¿no?, en su folclore. Yo quería preguntarte, bueno, ya has contado un montón de cosas sobre el folclore que tenemos aquí en la región de Murcia, pero no sé si hay algo que lo caracterice así en concreto y lo diferencie de otros folclores, que nos hace únicos. Si es que hay algo que nos hace únicos, que al final hablamos que hay mucha sinergia y mucho paralelismo entre uno y otro. Si hablamos desde el punto de vista musical, tenemos unos instrumentos musicales característicos y casi únicos. Tenemos unos instrumentos de cuerda, de acompañamiento, desde la guitarra mayor, los guitarros, el tenor, la guitarra, el zaramangüel. Ese tipo de instrumentos, desde el más grave al más agudo, existen en muy pocos lugares de la península. Y aquí lo tenemos vivo gracias a que se han conservado los instrumentos, gracias a los artesanos, etc. Por otro lado, tenemos unos estilos musicales que son muy identificativos. Tenemos el canto de la Navidad por antonomasia, que es el aguilando, Pascuas o Animeras, que lleva con nosotros más de 400 años y está vivo. ¿Vale? Eso es una cosa que ha pasado de generación en generación. Cuando llega la Navidad, en el campo de Cartagena, en la Huerta, en el noroeste, en Lorca, pues se sigue cantando. Eso es súper característico de esta tierra. Y si hay alguien de fuera que nos mira a nosotros, dice que somos muy alegres, que somos muy festivos, que tenemos mucha marcha, mucho ritmo, y efectivamente, nuestra música es muy alegre, muy viva, y el baile ocurre lo mismo. Y luego tenemos las postizas, que aunque en otros lados le dicen castañuela u otro tipo de denominación, pues también nos identifica, junto con los platillos o la pandereta. Ujú. ¿Y podrías hablarnos con un poquito más de detalle de lo que son los auroros? Que yo no lo conocía hasta que hablamos hace unos años aquella entrevista que hicimos. Pero bueno, me has dejado claro que es una agrupación musical, pero bueno, ¿qué papel tenían y tienen en la actualidad? O sea, ¿qué son los auroros? Porque no es lo mismo que una cuadrilla ni tampoco es lo mismo que una rondalla, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. Eso es. Los auroros los tenemos en el norte de España, en Aragón, en Valencia. Los tenemos de forma residual en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Ujú. Se denominan campanilleros o rosarieros en la zona de Andalucía. Ah, Y en la región se denominan campanas de auroros, que son hombres en el pasado y en la actualidad, hombres y mujeres, que rezan cantando. Es decir, una salve que la cogen, dedicada a un patrón, a San Joaquín, a Santa Ana, a la Virgen de la Fuensanta, a la Virgen del Carmen, a quien sea, y la rezan, pero cantándola. Por lo ujú, tanto, se forman en dos grupos, grupo uno, grupo 2, de forma circular, y hacen esa salve la hacen de forma polifónica, que es varias voces.
dos voces, tres Vale. voces, cuatro, según las características que tenga esa agrupación y la importancia que ellos tengan en su conocimiento musical, ¿vale? Y principalmente lo hacen a lo largo de todo el año. Por ejemplo, enseguida viene el tiempo de la Pasión, que es la Semana Santa. Después viene el verano, ahí se para. Luego viene el tiempo del Rosario en octubre. Para ellos es un tiempo muy significativo, el tiempo de los difuntos en noviembre. Y luego el más importante, la Navidad. El resto del año se suelen acompañar de algún que otro instrumento y la campana. Y cuando llega la Navidad, cogen todos estos instrumentos de los que estamos hablando. Platillos, panderetas, castañetas, triángulos, guitarras, guitarros, etc. Y nada, pues es una peculiaridad que tenemos en nuestra tierra. Quedan muy pocos grupos de auroros. Vaya. Si no me equivoco, entre 13 y 14 grupos más o menos. Y donde más se conserva esta tradición es en la Huerta de Murcia. Ujú. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre el auroro y las cuadrillas y la rondalla? Que yo no lo Bien, tengo muy claro y así ya salgo de duda yo también. podemos decir que el término rondalla es lo más moderno. La rondalla Vale. es lo que pudo existir posiblemente en tu pueblo o en las zonas costeras donde no hubo cuadrilla musical adscrita a una hermandad religiosa, pero sí había Mm, rondalla. ¿Y la rondalla qué hacía? Pues tocaba vals, pasodoble, foxtrot, chotis y alguna que otra jota o malagueña si sabían. Pero por lo general lo que hacían eran bailes agarrados. ¿Vale? Y luego pues también amenizaban alguna boda o algún bautizo o daban alguna serenata. También se les ujú. conocía como estudiantina, ¿vale? Y luego, ¿la cuadrilla qué es? Pues un grupo de hombres en el pasado y hombres y mujeres en la actualidad que ya no tienen por qué estar adscritos a una hermandad religiosa o a un grupo religioso Mm, y pueden estar constituidos de forma libre y hacen lo mismo. Sus fiestas, participan en las misas, van a los encuentros de cuadrillas. Si hay romería en el pueblo, pues tocan en la romería. Si tienen que dar una serenata a un novio o una novia, la dan también. Pero muchos de ellos han estado históricamente introducidos en una hermandad religiosa. Y esos músicos hacían los bailes, tocaban en la romería, etcétera, etcétera. ujú. Has dicho lo de los bailes agarrados, pues, o sea, Sí, entiendo que, porque están lo que sean, ¿no? Los bailes agarrados, rollo, el paso doble, pero luego sí. están esos otros bailes que es cuando la gente normalmente baila uno enfrente de otro, ¿no? Suelto, eso es, baile suelto. Que podemos decir que ese es el antiguo. El baile suelto, que en Murcia tenemos jota, malagueña y seguidilla, pues son los bailes, podemos decir, más antiguos. ¿Y qué Mm, ocurre desde finales del 19, a principios del 20 en nuestra tierra? Que se incorpora el baile agarrado. Viene de Centro Europa y va calando en la sociedad y los músicos populares van aprendiendo todos estos repertorios para introducirlos en sus fiestas y en sus bailes. Y ya no solo tocar jota y malagueña y parrandas, sino también tocar de vez en cuando lo pedían un vals, un pasodoble, un foxtrot, un chotis. Y hay pueblos donde se conserva un gran repertorio de esto. Por ejemplo, en Torreagüera, que es la Huerta de Murcia, o por ejemplo, en El Berro de Alhama de Murcia, que hace poquito Juan José Robles ha sacado un libro de partituras muy chulo, con un CD, solo con el repertorio de baile agarrado de esta zona, de Serra Espuña, de Aledo, del Berro, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos otra referencia documental por si alguien está interesado. oye, qué interesante lo del baile. No me había para pensarlo. Claro, antes la gente bailaba separado, pero llegó ahí un punto que dijeron, bueno, vamos a tocarnos un poco, ¿no? Vamos a agarrarnos las manos. Y en una Imagino que época en la que también, no, en una época en la que no te podías agarrar, pues podías agarrarte era un adelanto. claro, ya es como ya por lo menos cuando Pero querían siempre, pero en cortejar eso, a otra persona era un poquito ya más cercano, ¿no? sí, pero en esos bailes estaba siempre la madre, el padre, la hermana mayor controlando que no pasara nada. Guau, a mí eso es que me lo ha contado mi abuela un montón de veces. Íbamos a la verbena, pero ahí estaba mi padre mirando que no se pasase ninguno. Y yo también, porque claro, madre La, mía, es que la, ha cambiado la- muchísimo en tan poco tiempo la sociedad. la verbena es la evolución de esos bailes agarrados de cuerda, de cuerda de acompañamiento, de cuerda melódica,
de finales del 19 principios del 20, pues luego ya evoluciona a la verbena, que eso en el siglo XXI sigue estando vivo Ujú. y todavía se siguen tocando pasodobles en las verbenas. Por lo tanto, tenemos un folclore ahí oculto sin darnos cuenta y te puedes ver a una pareja joven tomándose un cubata y bailándose un pasodoble tranquilamente. A ver, la verdad es que nunca lo había pensado. Interesante, la verdad es que sí, sí, sí. Y oye, yo siempre tenía curiosidad, ¿por qué se le llama malagueña? ¿Vienen de Málaga o le pusimos ese nombre porque nos gustó? Sí, No sí, sé, siempre me ya. ha resultado curioso. Yo pensaba, de Pues hecho, que ese baile era de Málaga, porque claro, como se llama malagueña. eso es. Lo que ocurre es que se hace murciana. Viene de las melodías, llegan de toda esa tierra, traídas por los propios habitantes que venían a trabajar aquí, por los nuevos adelantos, como hemos dicho, del ferrocarril u otras tantas cosas. Y al llegar a nuestra tierra, los que están aquí y son músicos, Mm. la hacen murciana, podemos decir, pero no es que sea de Murcia capital, sino de este territorio, ¿no? Y ya forma parte de nosotros. Y la tenemos, no sé, a lo mejor ciento y pico años, 150, 180, 200 años. Tampoco sabría decirte exactamente el tiempo porque eso no se puede saber, pero no más. Y ya es nuestra, ya la tocamos. Y dice, esto es de Murcia. Pero ocurre lo mismo en Toledo, que existe malagueñas llamadas de otra forma Sí, pero es lo mismo. que cuando tú la oyes dices tú, esto es de Toledo. O por ejemplo, de la zona de la Vera de Cáceres o de la Sierra de Gredos, que dices tú, jolines, esto es una rondeña, como le denominan ellos, verata. Pero al final, si uno de Patiño con uno de Toledo y con uno de la Sierra de Grado se ponen a tocar una malagueña, sin conocerse, pueden tocarla perfectamente y cantarla y bailarla. Sí, que al final hay ahí una De la similitud, meseta, ¿no? En lo que es la música en sí, en eso la es. esencia. Sobre todo de Madrid hacia abajo, tenemos muchísimas similitudes y muchísimos estilos musicales o ritmos que coincidimos. De la meseta hacia arriba, pues ya cambia la cosa bastante. Ya es otros tiempos musicales, otras denominaciones, eh, y nosotros somos muy parecidos, los del sur somos muy parecidos en muchísima tradición, tenemos eso en común. Imagino que es porque a lo mejor no hemos movido mucho, ¿no? Hemos migrado, no sé, nuestros antepasados han tenido que Claro. moverse mucho para, quizás más que en el norte, para poder encontrar trabajo. Y eso ha propiciado, ¿no? Ese intercambio. Claro, y las modas han ido llegando cada 20 o 30 años, han ido llegando modas. Lo que comentábamos antes, la radio. Cuando la radio empieza a funcionar en la tierra, aquí, ¿por qué cantan muchos músicos de cuadrilla flamenco? Porque se pinchaban discos y Claro, se empapaban de esos repertorios. Y dices tú, ¿y cómo puede ser que en esta pedanía de la Huerta de Murcia, este hombre que toca jote de malagueña sepa cantar un fandango tan característico de tal? Pues ahí está, el Spotify del día, de aquella época, de hace 90 años, porque aprendían y se empapaban de todas esas melodías. Por lo claro. tanto, la radio ha sido un medio difusor muy importante e influyente en los músicos. Por eso el tema de la pureza y todo eso es muy difícil también, muy difícil, porque convivían cuando, siempre lo comentamos, nos imaginamos hace 120 años un verano en los Alcázares, con la gente de Patiño, de la Alberca, de Algeciras, con la gente de Fuente Álamo, de La Unión y con los propios lugareños de los Alcázares, 12 o 13 días allí conviviendo, comiendo, bebiendo, cantando. Oye, Tremenda fiesta. nos vemos el año que viene. Yo sé cantar esta copla. Madre mía, qué copla más bonita. Noches interminables de fiestas. Claro, pues todo eso, ahí había un mestizaje que sin darnos cuenta, esas melodías, esa gente seguro que se llevó para Patiño, para Algeciras, se volvió con muchísimo contenido. La verdad es que sí. Y ahora que has mencionado la unión, no sé si podrías contarnos algo más del cante minero, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, es un tipo de cante que solo se daba allí porque, bueno, por lo que yo tengo entendido, ahora me corriges porque puede que esté mal, porque surgía, ¿no? En las propias minas, ¿no? De ahí lo de también el Festival del Cante de las Minas. Sí, claro, al final también lo que se ha buscado un poco es la exclusividad, ¿no? De decir que Sí, aquí elemento diferenciador. ahí está, ahí está. Eso ocurre con también la creación de todos estos festivales en los años 20, años 30 y ya en los 60 nuestros días.
¿eh? Pero hay que decir que convivieron muchísima gente de llegada de muchos puntos de la geografía española, sobre todo del sur, ¿no? Y todo eso hizo que al final pues calaran unos estilos musicales creados posiblemente, no sé si me equivoco, pero creo que más o menos, a finales del siglo XIX y gestados pues, a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Y ya, Ujú, ya si uno lee la literatura del momento se da cuenta que habían cientos de café cantantes de la Unión, había muchísima gente trabajando, muchísimo movimiento económico. Y también había un poco de miseria, porque era una vida muy complicada y muy dura. Entonces, al final, después de estar todo el día trabajando, se iban al café cantante o a la taberna, fundían a lo mejor lo poco que tenían, se echaban cuatro coplas y a la casa otra vez, porque al día siguiente había que otra vez trabajar, ¿no? Y cuando todo eso se fue al garete, porque desapareció toda la industria, pues poco a poco fueron creando esa exclusividad del cante minero, de la zona de la Unión, etcétera, etcétera. Y ya, pues claro, ahora mismo es un referente del pasado a nuestros días todos estos cantes que se ejecutan, ¿no? Pero sí, ujú, pues la minera, las cartageneras, todo este tipo de cantes que ya en el 19 cantaban grandes artistas nacionales incluso, porque copiaban o cogían de estas grabaciones que ya se iban editando, porque ujú. desde finales del siglo XIX se está grabando flamenco. Aunque también se grababan Que se dice pronto. canciones populares españolas, pero el flamenco se está grabando desde finales del siglo XIX. Pero entonces cantaban de verdad dentro de las minas o no. Yo creo que cantarían algo, sí, Es pero que es como los enanitos en Blancanieves. Es yo que lo claro, digo. cuando yo me lo imagino cantando dentro de la mina, pero La claro, vida es era verdad que, yo creo que tenía que ser un mundo infernal eso, una uf, es que ese pesadilla trabajar trabajo, ahí. Entonces, cantar, pues claro que se cantaría algo. Y el sufrimiento de cuando fallecía tu compañero o tu marido o tu hermano, todo eso se queda reflejado en las coplas y en la potencia que tienen a la hora de interpretarlas, ¿no? Porque tienen muchísimo, muchísimo sufrimiento, dolor, energía, pasión. Son muchos calificativos que podríamos ponerle a estas coplas que cantan los actuales flamencos. ujú, Seguro que diferentes a las que cantarían por el estado de ánimo, de tristeza de los que les tuvo que pasar. Pero también ocurrió lo mismo con los huertanos y los campesinos. Cuando vino la riada de Santa Teresa y crearon coplas a lo que ocurrió esa noche, claro, esa forma de cantar no tiene nada que ver cuando nosotros ahora queremos interpretar esas coplas. No, nosotros ahora pues, no, vivimos bien, no tenemos esos problemas económicos, de dureza de vida, pero, pues claro que cantarían algún que otro minero, pero no estarían todo el día cantando porque la vida era muy complicada. Lo que sí creo que les gustaba bastante el coñac, el vino y de este el, tipo de cosas, para poder el café minero paliar, también, ¿no? Súper famoso. para poder paliar la dureza del trabajo. Madre mía, es que yo creo que uno de los trabajos más horribles que tiene que haber en la vida es ser minero. Sí. Porque, bueno, hoy día habrá cambiado, pero igualmente de vez en cuando salen noticias de algún minero que se ha quedado atrapado por ahí por alguna mina y bueno, a ver Mm. si consigo alguno para el podcast. Sería interesante hablar con un minero, pero madre mía, la verdad es que es duro, duro. Bueno, una de las personas que más controla el flamenco en la Unión es Paco Paredes, que es flamencólogo y tiene un importante archivo sonoro, literario. Uno de sus últimos trabajos es sobre una figura de Cartagena llamado Guerrita, que vivió en Cartagena ciudad y fue girando por toda España y por parte del mundo con el cante de Cartagena. Oye, qué fantasía. ¿Mm? Paco, has dicho Paco no, bueno, Paco Paco Paredes, Paredes, pero Paco el Paredes. Guerrita, ¿no? El Guerrita. Guerrita es uno de sus últimos trabajos sobre Guerrita, sí. Oye, qué interesante. Y luego hay otra cosa también que has comentado que me apetece comentar lo que es el trobo. Que, bueno, puedes explicarle a la gente que no sabe lo que... Yo sé lo que es porque a mí ya le gusta trobar, pero bueno, ¿podrías decir a la gente que no sabe lo que es el trobo? Bueno, pues el trobo es una composición poética que se puede decir a viva voz o Ujú. con un acompañamiento musical. Por lo general, siempre se ha hecho con instrumentación, es decir, por malagueña, eh, por décima espinela o por cuarteta.
¿vale? La modalidad más extendida, pues, es la quintilla, que son coplas de 5 versos. Y el Mm, trobo, pues, se hace, pues, a lo que está ocurriendo en el momento, a lo que el trovero o la trovera ve, o si hay algún tema del que hace la controversia. Pues tú defiendes una cosa y tu compañero o compañera defiende otra cosa. Esto de compañero o compañera antes no se podía hacer, porque mujeres troveras había muy pocas conocidas, pero sí había, lo que ocurre es que no se dieron a conocer, vaya. y en la actualidad pues ya tenemos mujeres troveras conocidas y algunas que tienen que salir todavía para darse a conocer, pero que no quieren. Por lo tanto, pues poco a poco la mujer trovera se va introduciendo en los escenarios, en las fiestas, en los programas culturales, y es un avance también que estamos realizando. Ujú. Yo lo del trova siempre lo he visto un poco como rap, ¿no? Y luego las peleas de troveros serían un poco como las batallas de gallos dentro del rap y la cultura hip hop. No, que imagino que puede ser Sí, una buena forma también de atraer a los jóvenes a claro, la música tradicional, ¿no? claro. El patiñero, por ejemplo, hace más de 35 años ya hacía robo y trap, ¿vale? A él le gustaba juntarse con raperos y ellos decían su musiquilla, su frase, y el patiñero les contestaba con lo que ellos decían. Qué Lo guay. que ocurre no es por quitarle importancia al rap, porque la tiene, y es difícil hacer rap porque hay que estar preparado, pero el trobo es más complicado, porque las normas del trobo son más difíciles, tienes Sí, que más saber. cerrado, ¿no? Aparte de saberte los estilos musicales, tienes que saberte las rimas, porque cada métrica, o sea, cada copla tiene su métrica. Una cuarteta, una quintilla o una décima. Hacer décima es muy complicado. Y mantener la compostura haciendo décima en un escenario y quedar bien, pues también es muy complicado. Eso solo lo saben los troveros que están probando en un escenario y saben de lo que estamos hablando. El rap Ujú. también lo tiene, pero creo que el conocimiento del trobo es un poquito más complicado. Sí, que yo creo que a lo mejor el rap, a la hora de rapear, sí que es un poco más abierto, ¿no? No hay unas estructuras tan cerradas o no tan concretas, puede ser, ¿no? Que al final hay gente en el rap que hace algunas rimas y otras veces no rima tampoco exactamente. Claro, esto si tú Es como lo de estás, la prosa poética de hoy día, que es poesía, pero no sigue las mismas métricas que lo que es la poesía en sí misma. si estás en un certamen de trobo y te equivocas en las rimas, pues todo eso te penaliza. O si no sigues la controversia o la temática, también te penaliza. Y si estás en un escenario, pues claro, hay que intentar hacerlo bien. Y Claro. el rap, pues son, no sé, tampoco sé, lo conozco en profundidad, pero creo que son rimas, entre comillas, más sencillas, pero no hay que quitarle su importancia, porque para ser rapero, pues hay que controlar el tema, está claro. Sí, la verdad es que las batallas de gallos también son una pasada, porque encima ellos lo hacen como muy, muy rápido, que dices, madre mía, cómo pueden decir tantas palabras con esa velocidad, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho así un repaso bastante interesante de lo que es el folclore en sí, pero yo no quería terminar la entrevista sin preguntarte cómo acabaste siendo folclorista, porque, quiero decir, no es lo habitual, vaya, ¿no? Quiero decir, hemos visto ya que hay un interés, pero es como muy minoritario, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al folclore que te dijo, bueno, pues voy a investigar sobre esto y voy a dedicar mi vida prácticamente a ello? Pues mi padre en su día era músico de la cuadrilla del pueblo y cuando tenía 14 años pues vi un instrumento colgado en una funda de plástico y yo pues digo, ¿esto qué será? Y me interesé por ver lo que era, pues lo descolgó, se limpió, me compró uno porque ese no funcionaba y enseguida pues conocí a dos compañeros de mi edad y los tres hicimos piña y empezamos rapidísimamente a conocer a dos personas más y a tres personas más, todos del pueblo. Hicimos piña y al poco tiempo vino el Pantorrilla y fue la Anda, persona mira. que nos abrió un poco, con 15 16 años, nos abrió la mente a todos los que estábamos ahí en esa piña y nos empezó a explicar pues todo lo que estamos hablando esta tarde aquí. Y enseguida viajando.
pues a Barranda, a Patiño, a los pueblos, a conocer a gente. Nosotros llegábamos a los sitios, nos poníamos a tocar y la gente mayor se ponía a bailar como loca con nosotros. Y claro, todo eso, un día tras otro, pues, al final hizo que llegara a la universidad y decidiera estudiar documentación pues, para seguir poniendo en conocimiento del folclore todo lo que íbamos aprendiendo en la universidad. Y así, pues poco a poco, fuimos avanzando. Ujú. ¿Y qué dirías que es el folclore para ti? Bueno, pues una forma de vivir, como pueda ser Ujú, otra afición u otra profesión, ¿vale? Porque al final estamos todo el día casi pensando en esto, trabajando por hacer cosas, porque hay muchísimo por hacer todavía y por conocer, que desconocemos, y es una forma de vivir y de diversión también, y de sentir. ujú. Y bueno, has hecho un montón de cosas, pero ¿en qué proyectos estás trabajando ahora mismo? ¿O cuáles son los últimos que has hecho para que la gente los conozca? Bien, pues lo que estamos trabajando ahora es un trabajo sobre las nanas de la región de Murcia, cantadas no solo por mujeres, sino también por hombres, donde vamos a sacar un librito CD con documentos sonoros de nanas actuales del siglo XX, siglo XXI y algunas del siglo XIX que estaban recogidas en partitura. Ay, qué Y por, interesante. y por otro lado, un género musical que son las parrandas, y dentro de las parrandas uno muy específico que son las peretas, que es un género musical que está en Lorca, Puerto Lumbreras, Almería, y que desde que empecé a grabar, pues con 14 15 años, todo este tipo de género musical a nuestros días, pues vamos a sacar también un CD, un trabajo sonoro sobre todas estas grabaciones históricas y también interpretadas por músicos del siglo XXI pues para que haya ahí un abanico sobre estos dos temas. Oye, qué interesante. Y no sé, bueno, tú haces muchas actividades, talleres, conferencias. No sé qué actividades tienes preparadas para los próximos meses que quieras compartir con nosotros por si, bueno, por si alguien está de aquí de la región o de fuera, pues le interesa y quiere acudir. Bien, pues por ejemplo, formo parte de un colectivo de cultura y patrimonio que se llama Priscas, por si nuestros compañeros y compañeras lo quieren buscar, se llama Priscas de Salta y es del municipio de Murcia y defendemos el patrimonio de la huerta y del campo de Murcia y vamos a editar el número 2 de nuestra revista Alávega. Es una revista donde hablamos de las gentes de Murcia, del acervo, del patrimonio y vamos a presentarlo en el mes de marzo en diversos lugares. Por eso invito a seguirnos en redes sociales para eso. Y enseguida, una de las actividades más bonitas que tenemos en Murcia es los mayos. Y el 30 de abril se cantan los mayos. Pues para dar un paseo por Murcia, tomarte una cerveza, escuchar el canto de los mayos y disfrutar de la noche. Pues Tomás, creo que hemos aprendido muchísimo sobre folclore. Bueno, yo había muchas dudas que tenía y ya las tengo resueltas. Gracias por eso. Creo que la gente también va a aprender un montón. Y lo que decíamos, no creo que la gente que sea de aquí de la región se va a interesar, pero es que la gente que está de fuera, yo creo que se va a interesar también por su folclore, porque bueno, nos lo ha explicado súper bien. Se nota que eres un gran divulgador, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres añadir tú algo más antes de terminar. Bueno, pues darte las gracias por tu atención y espero que sea de utilidad lo que hemos estado hablando hoy aquí. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu labor y precisamente, bueno, sí, por eso, por tu labor, por lo que haces, por preservar, por hurgar ahí en el pasado y traerlo a la actualidad y documentarlo antes de que se pierda. Porque al final, como hemos visto en muchas entrevistas a lo largo del podcast, lo que nos hace ser humano es nuestro presente y nuestro futuro, pero también nuestro pasado y no hay que olvidarse de él. Así que de verdad, pues muchísimas gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis seguir el podcast en redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook, porque X no funciona y creo que lo voy a cerrar. Y luego además podéis seguirlo en plataformas tanto en YouTube como en iVoox, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast y también está en Apple Podcast. Y bueno, ahora además tenéis la opción de si os gusta el podcast, si queréis ayudarlo a crecer, porque la idea es que el podcast vaya más allá. Es decir, que no solo se quede en audio, sino que también haya entrevistas en vídeo e incluso en directo
pues podéis ayudarme haciendo la donación que consideréis a través de Ko-fi, que tenéis ya el enlace puesto en la descripción del vídeo. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Y a los que acabáis de llegar, bienvenidísimos.